¿Cómo están? En esta oportunidad quería hablarles acerca de lo que tiene que ver con la estabilidad fundamentalmente laboral, la estabilidad que tienen los trabajadores en su puesto de trabajo. Entonces nosotros, para analizar lo que tiene que ver con la estabilidad de los trabajadores en su puesto de trabajo, tenemos que tener en cuenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Específicamente, este artículo habla de los empleados públicos y de los representantes gremiales. Tanto los empleados públicos como los representantes gremiales van a tener lo que se denomina una suerte de estabilidad propia. Esta estabilidad propia quiere decir que tanto los empleados públicos como los representantes gremiales no van a poder ser despedidos sin expresión de algún motivo o sin expresión de una causa determinada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, a un empleado público se lo despide, se lo tiene que despedir con una expresión de un motivo o con una expresión de causa. Ahora bien, si al empleado público, por ejemplo, se lo despide sin la expresión de una causa, este empleado público tendrá el derecho a ser reinstalado debido a que el despido tiene carácter nulo. Lo mismo sucede con los representantes gremiales. ¿Qué sucede con estos representantes? Los representantes gremiales también tendrán el derecho, básicamente, a declarar o acreditar la nulidad propia del despido y pedir su reinstalación. Esto se debe a la estabilidad que tienen estos representantes gremiales o los empleados públicos, y la estabilidad es un derecho y tiene que ver con un derecho que se basa en una circunstancia fáctica que tiene que ver con la permanencia en el puesto de trabajo. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro que la estabilidad implica un derecho de los trabajadores, y a su vez a esto debemos sumarle que la plataforma fáctica propia de la estabilidad del trabajo tiene que ver con la permanencia en ese puesto de trabajo. Si por ejemplo se quiere despedir a un representante gremial, se debe iniciar un proceso de exclusión de tutela. Una vez que se transita por todo ese proceso y se acreditan determinados extremos alegados en esa materia, en esa acción de exclusión de tutela, en ese proceso, el juez va a ordenar que se excluya la tutela y ese trabajador podrá, que es representante gremial, podrá ser despedido. Por otra parte, también sucede con los empleados públicos, que se debe iniciar un procedimiento administrativo interno para cesantear a ese trabajador. Pero de esa manera se posibilita que ese trabajador pueda llegar a ser despedido, que se rompa ese vínculo jurídico existente entre el empleado público y el Estado. Un ente estatal, como por ejemplo la municipalidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o por ejemplo el Estado Nacional. Por otra parte, con respecto a la clasificación propia de la estabilidad, nosotros vamos a tener que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Tenemos la estabilidad, como algunos doctrineros llaman, la estabilidad propia, absoluta o relativa, y la estabilidad impropia. La estabilidad absoluta relativa es una clasificación bastante anticuada, pero dentro de la estabilidad propia vamos a analizar lo que tienen que ver con los empleados públicos y los representantes gremiales, que son con estos sujetos, estos trabajadores que no pueden ser despedidos con tanta facilidad. Y en realidad después, dentro de la clasificación de la estabilidad impropia, están los demás trabajadores que pueden ser trabajadores del sector privado. Estos trabajadores del sector privado pueden ser despedidos, pero sin causa, es decir, sin expresar ningún tipo de motivo, pero sí tendrán derecho a una indemnización. En este caso, el legislador intervino para que estos trabajadores que se encuentran en una situación vulnerable tengan la posibilidad, en ese caso básicamente, de obtener una tarifa, de obtener una indemnización. En rigor de verdad podemos concebir, y esta clasificación la defiendo también, que tiene que ver básicamente con que los trabajadores gozan de estabilidad o no gozan de estabilidad. Entonces, al no gozar de inestabilidad, los trabajadores tendrán cierta inestabilidad. Por lo tanto, existe esta posibilidad, esta clasificación que concibe que los trabajadores podrán ser estables o ser inestables. Existe estabilidad o no existe estabilidad y hay inestabilidad. Entonces los trabajadores estables son aquellos que corresponden al sector público, es decir, los empleados públicos o los representantes gremiales que pueden estar en el sector privado. Y por otra parte tenemos a los trabajadores que no gozan de estabilidad y están en una situación de inestabilidad, que pueden ser trabajadores que participen o formen parte del sector privado. Y estos trabajadores, una vez que son despedidos, por ejemplo, sin justa causa, tienen derecho a percibir lo que sería el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, esta gran clasificación, para simplificar mucho las cosas, tiene que ver con la estabilidad y la inestabilidad. Y debemos dejar de lado,
si se quiere, porque también hay una clasificación doctrinaria que es muy respetada, está la estabilidad propia e impropia, pero parecería ser que no se expresa lo que pasa en la realidad de los hechos, porque el trabajador que goza supuestamente de estabilidad impropia puede ser despedido sin justa causa y por lo tanto tiene cierta inestabilidad. Entonces nosotros podemos concebir que no hay grises respecto a la estabilidad, sino que es una cuestión que puede ser blanco o negra, puede ser de Boca o de River, pero la realidad es que no hay un punto medio con respecto a la estabilidad. Entonces estamos hablando de estabilidad o inestabilidad. Espero que este video les haya resultado útil y les haya resultado de utilidad para el ejercicio profesional. Y esto es muy importante, relacionar estos efectos jurídicos con luego con la extinción del contrato de trabajo que vamos a ver en sucesivos videos. Les mando un fuerte abrazo y espero que se suscriban a mi canal. Saludos.